economía argentina está atravesada por dilemas, ella completamente unánime, desde José Luis Espert hasta Máximo Montenegro, un periodista, un economista, digamos, si se quiere ortodoxo, digamos, o un periodista progresista, todos coinciden que la economía está atravesada por dilemas. Se me ocurrió que el dilema más relevante de todos es el dilema del tiempo, ¿no? Y lo vamos a resumir en un minuto después de repasar los 3 o 4 o 5 o 7 temas más relevantes del día, que incluyen, por supuesto, al señor Capdevila, este señor Guillermo Capdevila, que trabajaba en el Ministerio de Economía en la época de Vudú y que está planteando la perspectiva de un asilo político. Las palabras asilo político no las veía publicadas en la Argentina desde, no sé, qué sé yo, nunca. De la parte que me toca a mí de la vida argentina, creo que nunca. Dijo ayer a un reportaje que se publica en el diario Clarín: me siento amenazado por el abogado de Vudú. Bueno, veremos cómo sigue la historia, es bien complicada. A esto se le agrega el hecho de que vamos para adelante con el juicio político al fiscal Campagnoli, que en junio será seguramente destituido de su cargo, dentro de este contexto de que la solución que el gobierno no encontró al problema de la corrupción es terminar con los jueces y con los fiscales. Lo propio ocurrió ayer con el caso del Cuervo Bonadío, que lo sacaron de la causa donde se investigaba el abuso de autoridad de Moreno. O sea, fíjense, hasta en esta cuestión bastante, tal si se quiere, menos relevante que la de Vudú o que la de Chiconi o que la de Lázaro Báez, hasta en este asunto sacan al juez, ¿no? Y le han puesto la causa en manos del doctor Silvio de Cubia, que veremos qué es lo que dice. Ciertamente, en esta misma línea, ayer el gobierno, sin una mayoría especial, aprobó los conjueces para la Corte, con lo cual va a haber un lío en el futuro, porque estos problemas, estas soluciones actuales, van a presentar problemas en el futuro. El día que un conjuez de estos emita un dictamen o firme una sentencia, le van a decir que su designación fue aprobada de manera irregular, pues se aprobó con mayoría simple en el Congreso. Pan para hoy y hambre para mañana. A esto se le agrega una noticia de este momento que dice que la justicia resolvió o ordenó analizar las comunicaciones telefónicas del señor Liuzzi. El señor Liuzzi nos habíamos olvidado en estos últimos días, pero como se lo calificó, el segundo de Zanini, que no le gusta el nombre al jefe de gabinete, bueno, el juez del caso ha resuelto investigar sus llamadas telefónicas. Por lo tanto, el cuadro de cosas en materia de denuncias y problemas es bien complejo. Les agrego, en un plano distinto, este caso de este señor Alberto de la Torre, ¿no es cierto? Es el colmo. Alberto de la Torre fue uno de los ladrones que asaltó el Banco Río de San Isidro, de Martínez, hace un tiempo, y de una banda de varios tipos que están todos libres. El que faltaba ser liberado era justamente el señor de la Torre, que no solamente es liberado como el resto de los delincuentes, sino que además le da un reportaje al diario y le explica al diario Clarín que se llevó $1 millón, que se lo gastó, que se lo perdió, yo qué sé de cosas. Pero claro, la justicia no toleró los 12 años de prisión por haber tenido rehenes y tal cosa, y lo soltaron 4 años antes, porque obviamente se ve que los jueces, conmovidos por el caso, han resuelto liberarlo. Lo más relevante del día en esta materia, obviamente, es el hecho de que ayer se aprobó la creación de policías comunales en el Senado bonaerense, y desde ayer ya están designados los bonaerenses que van a formar parte de los juicios por jurado. El resto del cuadro de cosas es bien complicado. En el plano económico, y sacando los dilemas cambiarios y de tasa de interés, tenemos hoy estas noticias, todas complicadas. La primera es que General Motors está amenazando o planteando la rebaja de sueldos. O sea, ya evidentemente no basta con las suspensiones para compensar las cuentas, sino que hace falta que los sueldos bajen. Fíjense, en un momento donde se habla de una reapertura de paritarias, a la inversa, algunas compañías plantean una baja de los salarios del orden del 35%. Y bueno, el ajuste que no quiere hacer el Estado, lo obligan a hacer al sector privado. Las respuestas del equipo económico al problema de los autos y de la industria automotriz son tragicómicas. Por ejemplo, volver a fabricar o volver a intentar y a impulsar la idea del auto económico, como si eso fuera a cambiar el rumbo de los acontecimientos. O la de incluir a las motos en el plan de los precios cuidados, que tampoco obviamente lo separan. Todo parche, ¿no es cierto? O la idea esta de dar una moratoria impositiva a aquellos deudores que no pagaron sus impuestos hasta el 31 de marzo del año pasado, de este año, tienen ahora 24 cuotas al 1,9 de interés, siempre y cuando no despidan gente. Otros datos tampoco son muy alentadores, por ejemplo, el que dice que en el primer trimestre del año los subsidios, en vez de bajar, subieron 57%.
Y sí, por la devaluación. ¿Pero no era que iban a bajar los subsidios? Bueno, subieron 57, especialmente en energía y transporte. Y en el tema del transporte me parece que además es un tema que habría que mirarlo con algún fiscal, porque me parece que es un escándalo, pero es un tema aparte. Y al mismo tiempo hay datos que dan cuenta de que tanto las importaciones como las exportaciones bajaron 13 y 14% en el mes de abril, con una baja realmente significativa en ambos casos y con una balanza comercial muy pobre. Importaciones era previsible, exportaciones muestra en un país donde estamos todos desesperados por los dólares. Perdemos, por ejemplo, nuestro puesto en el ranking de exportar lácteos a Chile, o todavía nos damos el lujo de no exportar trigo, y esas cosas desopilantes, digamos, dignas de, obviamente, de estos lunáticos que manejan la economía argentina, que están ahí llorando por los dólares. Flexible, exportaciones muestra en un país donde estamos todos desesperados por los dólares. Perdemos, por ejemplo, nuestro puesto en el ranking de exportar lácteos a Chile, o todavía nos damos el lujo de no exportar trigo, y esas cosas desopilantes, digamos, dignas de, obviamente, de estos lunáticos que manejan la economía argentina, que están ahí llorando por los dólares, como yo peludeando, mientras siguen trabando exportaciones. Es increíble. Bueno, hasta acá las noticias. El resto del tema, obviamente, y probablemente lo más relevante del día, es esta cuestión de los dilemas que hemos conversado acá hace varias semanas con diversos economistas y hoy con Máximo Montenegro. Y el dilema consiste, obviamente, en la cosa básica del dólar y las tasas. Dilema viejo en la Argentina, pero estamos en esto, metidos en este momento. Que si suben las tasas de interés se plancha la economía, pero se mantiene el dólar. Y si bajan las tasas, sube el dólar y se le complica la vida al país. Entonces, en este dilema básico, elemental, primitivo, estúpido, viejo, digamos, estamos metidos, no podemos salirnos. Es patético, pero es así. El dilema tiene, obviamente, diversos aspectos, porque claro, detrás de este dilema hay problemas complejos, como por ejemplo el nivel de gasto, la inflación que erosiona el tipo de cambio. El gobierno devaluó la moneda, o sea, destruyó el peso, digamos, más de lo que estaba en el mes de febrero, pero claro, la inflación no bajó, por lo tanto la erosión continuó. Entonces, estamos metidos en este problema. Muy bien. Frente a esto tenemos de un lado, pongamos este concepto en una lista de la columna. En la otra pongamos el problema de la transición, ¿no? Se habla de que estamos en la transición, que el gobierno presume o quería o planteó que debía ser ordenada, y se han propuesto ordenar algunos temas como Repsol, el Club de París, lo que sea. Pero claro, los dólares no llegan. Si el ministro de Economía creyó que se salía de este dilema con una lluvia de dólares, la realidad es que los únicos que aportan dólares a la Argentina hasta ahora han sido algo YPF y algo en la provincia de Buenos Aires, con este bono de la millonada por punto. Las reservas siguen sin subir, y de hecho siguen bajando, ya bajaron 40 palos, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo más importante de este asunto es el problema del tiempo. Porque para que el gobierno de la Presidenta de la República finalice, faltan 19 o 20 meses. Estamos en mayo del año 2014 y la Presidenta va a gobernar hasta diciembre del 2015, para lo cual faltan 18, 19 meses, 20 meses prácticamente. Entonces, me parece que para seguir así es demasiado tiempo. Y acá me parece que se nos presenta el problema más serio de todos. Porque vamos hasta 20 meses discutiendo si la tasa o el dólar. Entonces me da la impresión de que para no hacer nada, y para seguir haciendo la plancha, y para mantener a la economía en piloto automático, es demasiado tiempo. Porque este dilema va a reventar antes de 20 meses, ¿no es cierto? No sabemos cuándo, como dice el doctor de Pablo, algo va a pasar. ¿Cuándo? Y no lo sabemos. Pero estamos claros que para que esto siga así, y el equipo económico siga haciendo la plancha, lanzando ideas de autos económicos, o presentando moratorias, o poniéndole curitas a la lastimadura, es demasiado tiempo. A la inversa, sobra el tiempo para hacer algo inteligente. O sea, a ver, no es que Cristina se esté yendo pasado mañana o dentro de 2 meses, y por lo tanto aguanta un par de meses en este despelote con algún parche hasta que finalmente le toque el turno al próximo presidente, que será Scioli, que será Massa, que será Macri, o una combinación de 2 de los 3 o lo que sea, y se hagan cargo del despelote que la Presidenta de la República le deja al siguiente.
Pero para esto falta mucho tiempo. Te tomo que el dilema está sonando el to-go de María, efectivamente. Bueno, para seguir peludeando con estupideces en manos de gente poco profesional es demasiado tiempo. Pero insisto, a la inversa, se ve que el to-go lo podemos poner pero no lo podemos sacar ahora. Bueno, entonces, del mismo modo que es demasiado tiempo para esperar así, sobra el tiempo para arreglar algo, para hacer algo un poco más presentable y algo más interesante que estar discutiendo que si baja la tasa se va el demonio el dólar, y que si se va el demonio el dólar se va. Es un debate completamente primitivo, rudimentario, aburrido y de un final completamente previsible. Finalmente no cierra el debate. Entonces acá el presidente tiene estos dos dilemas, digamos, ¿no? O un dilema adicional al dilema que se le presenta todos los santos días cuando hablará por un lado en teléfono con Kicillof y por el otro con Fábrega. ¿Qué hace con el tiempo? Porque insisto, de acá a diciembre del 2015, hasta que venga el ministro de Economía siguiente, que será de vuelta a Lavagna, o será Redrado, o será Blecher, o será el que le toque, falta mucho tiempo. También es cierto que es tiempo suficiente como para que el presidente intente dejarle la cosa al que viene un poco más improlijada y nos saque de este dilema primitivo. Ahora, la realidad es que me da la impresión de que en estas opciones el gobierno no opta por hacer nada. Y por lo tanto, es muy probable que en agosto, en septiembre, en octubre, en julio, o después del primer partido que Argentina pierda en el Mundial, Dios no me permita, la solución al dilema de las tasas, el dólar y el tiempo sea una denuncia de conspiración. ¿Ah, sí? Y pero por supuesto, cuando esto no dé para más, y como el presidente sigue perdiendo el tiempo con unos jóvenes que no pueden manejar la economía de un país en crisis, van a argumentar que acá hay una conspiración de los bancos y de los diarios. Que va a servir no sé para qué, presumo que para básicamente nada, pero en todo caso para explicar que la culpa la tiene fulano de tal, 2 banqueros, 3 dueños de diarios y 2 políticos del Dualde, yo qué sé, cualquiera, ¿entendés? Pero bueno, lamentablemente me parece que el dilema tasas-dólar está cruzado por un dilema muy más complejo, que es el dilema del tiempo. ¿Qué va a hacer la Presidenta de la República, siendo que le faltan 20 meses para manejar la economía argentina, teniendo la posibilidad en ese tiempo de hacer algo un poco más presentable que que estar enredados en este dilema primitivo entre las tasas y el dólar?